Bienvenidos, ya estamos aquí en el programa y vamos a hablar de un tema por demás interesante, y es que el tema de hoy es acerca de pulpotomías realizadas con una pasta antibiótica, y para eso tenemos una invitada, la doctora Xochitl García de la O, especialista en odontología infantil. Bienvenida, doctora. Doctor, muchísimas gracias, estoy muy contenta por la invitación. Pulpotomía con pasta antibiótico CTZ, y bueno, pues aquí vienen los componentes de esta pasta. Es como un tratamiento de endodoncia en niños, pero se hace sin instrumentar. La diferencia entre una pulpo y una pulpecto es que en la pulpecto pues tenemos que instrumentar. Esta instrumentación es con un tipo de limas. La diferencia entre una endodoncia y una pulpectomía pues son meramente cuestiones técnicas, pero la endodoncia es en dientes permanentes y la pulpectomía es en dientes deciduos. El tratamiento de endodoncia pues es un tratamiento súper largo en muchos pacientes. Necesitamos 100% la colaboración de mi paciente. Tengo que tener la boca abierta y sin que se me contamine. Es un poco complicado esto de la endodoncia o de la pulpectomía. Ahora imagínense todo ese escenario en un niño de 3, 4 años, donde a veces para terminar una pulpectomía pues son 1 o 2 o hasta 3 citas. Sobre todo, no sé, en un segundo molar temporal superior que tiene 3 raíces, o sea, son muchas citas. Entonces, esta pasta o esta combinación de antibióticos surge de esa necesidad del decir, tengo mi paciente pediátrico, no se deja, no quiere, que bueno, finalmente si se tiene que hacer la pulpectomía, se hace. Y ya hemos platicado de técnicas de conducta, hemos platicado de anestesia general. Mira, en esta fotografía hemos hablado de estas técnicas precisamente contigo. Cuando no se puede manejar la conducta, pues antes de pasar al siguiente paso, que es un poquito más complejo, que es la anestesia general en estos pacientes odontopediátricos, pues tienes la sedación consciente con óxido nitroso. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y vean estos videos y otros más, que también está, por ejemplo, el de pulpectomía. En base a esa necesidad surge esta combinación de 3 antibióticos, que es cloranfenicol, tetraciclina y óxido de zinc, que se combina con eugenol. Se forma una pasta y se pone sin instrumentar, en las mismas indicaciones que una pulpectomía. Por ejemplo, un diente con necrosis pulpar, por ejemplo, un órgano dental con algún absceso periapical, con pulpitis irreversible, cuando las mismas indicaciones que una pulpectomía es las indicaciones para el cloranfenicol, tetraciclina y óxido de zinc. Es por eso el título tan controversial, por eso mucha gente le llama pulpectomía no instrumentada, que honestamente a mí me gusta más, porque realmente es eso, o sea, son las indicaciones de una pulpectomía, solamente que no estamos instrumentando y estamos llevándolo a feliz término. Porque la diferencia en tiempos entre una pulpotomía y una pulpectomía, hablando únicamente del proceso en sí de hacerla, una pulpotomía a mí me tarda en hacer 5 minutos. Una pulpectomía, imagínense, estar instrumentando, cambiar la serie de limas, estar irrigando, estar todo, me tarda, póngale 30 minutos, 35 si nos va, y eso si el paciente coopera. 5 minutos de la pulpotomía, 35 de la pulpectomía. Si lo hacemos no instrumentado, son 5 minutos de la pulpotomía, 6 minutos de la pulpectomía no instrumentada. Entonces, en un paciente pediátrico 3-4 años, la mamá, el paciente y la dentista lo agradecemos. Muchos doctores pues sí tienen como algo de desconfianza, porque obviamente sí hay estudios, pero no son estudios a largo plazo, así como que tengan 50 años de antecedentes estos estudios, ¿verdad? Efectivamente, aquí entran varios factores, doctor. O sea, número 1, y desgraciadamente como las casas comerciales, lo instrumental, todas las limas, los rotatorios, que es ahorita lo más nuevo en cuestión de instrumentación, pues son de casas comerciales de nivel mundial. Qué orgullo que un mexicano, que un zacatecano, que el químico o si el de la isla Gutiérrez sea el que lo haya inventado. O sea, imagínense esta combinación de un mexicano que ahora esté a nivel mundial, pues qué orgullo. Entonces, se fija, es algo que tiene en el mercado pues poco. Entonces, sí hay estudios, claro que hay, si ustedes se ponen en la literatura y siempre que sean estudios científicos los va a encontrar, solamente que no podemos encontrar un estudio de, por ejemplo, de hace 50, 60 años, porque todavía ni siquiera estaba en el mercado, en comparación, por ejemplo, con las técnicas instrumentadas con las limas, que ya tienen años y años en el mercado. Tenemos el potencial y tenemos la capacidad, y tan es así que tan potencial y capacidad hay en México que se está usando a nivel internacional. Quiero que hables acerca de las proporciones de cómo se utiliza, porque tú el que traes ahí es el de patente, porque la Universidad de Zacatecas lo patentó y tienen su propia fórmula que utilizan, pero se puede hacer, básicamente va uno a la farmacia y bueno, para que les expliques al público cómo se hace. Cloranfenicol, una capsulita, la abrimos. Tetraciclina, una capsulita, la abrimos. El óxido de zinc, usted sabe que ya lo venden como en un polvo, ese es meramente como más de uso dental. Entonces el único chiste es combinarlo en porciones iguales, doctor.
Eso nos va a generar esta que es como el polvo, pues. Ahora que ya cuando queremos hacer nuestra mezcla y que sea un tipo base o un tipo hacerla ya más espesa, entonces hay que combinarla con eugenol y obviamente vamos adhiriendo el eugenol poco a poco a nuestra mezcla hasta que tengamos la consistencia deseada. A mí me gusta que sea una consistencia que en cuanto yo llego y la pongo quede perfecta, como para no estar esperando que se seque, como para que no nos esté dando que lata. No quede muy fluido, que ¿verdad? no quede muy fluido, por lo mismo de los pacientes pediátricos. Empiezan estudios donde también ya se están haciendo en dientes permanentes. Entonces, pues qué padre, doctor, y qué padre que tengamos tan a la mano el tenerlo. Este niño tiene 6 años y medio. Yo aquí observo con claridad ese punto que parece espinilla, pues es obviamente un absceso. Efectivamente, cuando ya hay un absceso periapical es que ya estamos también en el conducto radicular, o sea que esa caries ya afectó todo, ya no hay nervio ahí y entonces empieza todos esos ácidos o todos esos desechos de la bacteria, pues bueno, empiezan a formarse en forma de pus y empiezan a eliminarse por la parte radicular para formar un absceso periapical. Esto sería un caso ideal para una pulpectomía. Aquí hay que instrumentar y todo. Obviamente también depende mucho del nivel de absceso. O sea, si es un absceso más grande, pues ya la literatura dice que definitivamente va a ser extracción. Hay literatura más conservadora donde dice que le demos una oportunidad y pues lo podemos hacer con una pulpectomía. O sea, les digo, este es un caso ideal. Y entonces pues estará muy padre para esto tratarlo efectivamente con esta pasta de CTZ. Obviamente, primero pues se tiene que hacer un estudio radiográfico, es decir, tomar una radiografía para ver si es viable hacer la pulpectomía. Por ejemplo, en la primera radiografía que tenemos ahí, obviamente vemos una zona radiolúcida, es un número 85, es un órgano dental número 85, en la nomenclatura de los odontopediatras es una muela de leche, señora. Entonces, ahí vemos como una zona radiolúcida, o sea, lo que ve usted más oscurito, señora, que va entrando como al diente, y en el centro del diente vemos una zona todavía más radiolúcida, que es lo que es como el nervio del diente. Y si se fija, se conectan la zona radiolúcida que viene de afuera con la zona radiolúcida donde tenemos el nervio de nuestro diente. Ahí se ve muy específicamente como en la zona de la furca, doctor, ahí podemos encontrar ya el absceso que estamos viendo clínicamente, y sobre todo en la raíz distal hay un engrosamiento de todo lo que es el contorno de esa raíz. Esa es la radiografía diagnóstica, es cuando llega mi paciente, vemos el absceso. En la radiografía del medio nosotros podemos encontrar que ya hicimos nuestra mezcla de nuestro CTZ. Ojo, ahí solamente vemos algo radiopaco, pero ahí se compone de dos cosas. Tenemos una base de CTZ y tenemos una obturación, o sea, algo que llega hasta la parte donde masticamos, de IRM. El IRM me lo va a aislar. Digamos como un sellador para que no vaya a estar en contacto con la humedad de la saliva. Ajá. Y no vaya a eliminar el efecto bactericida, bacteriostático de la pasta antibiótica. Efectivamente, y en este punto, si nos fijamos en esa radiografía, si la recordamos, pues no hubo necesidad de instrumentar, o sea, no se ve que ese conducto esté tocado por algo, o sea, solamente se ve que abrimos nuestra cámara pulpar. Cuando yo tengo que veo súper bien, que estoy segura de que todo está limpio, irrigamos súper bien con solución fisiológica. Para esto mi paciente tiene que estar con aislamiento absoluto, o sea, tenemos que tener un dique de hule, porque si yo lo hago con aislamiento relativo, pues se va a contaminar, doctor. O sea, de hecho, el hecho de que mi paciente me mueva la lengüita o que son niños que se mueven para un lado o algo, si filtra ahí saliva, hay que recordarle, porque a los pacientes, cuál es el aislamiento absoluto y el aislamiento relativo. El relativo es con algodones, secar con algodones, con cualquier cosa que no sea un campo de plástico, un campo que nosotros llamamos dique de hule. Y entonces cuando circunscribimos y rodeamos una muelita que vamos a trabajar con estos diques, pues se le llama entonces aislamiento absoluto. Porque si solamente lo hacemos con algodones, pues lo que va a pasar es que va a filtrar por ahí saliva, entonces ya no va a estar se va a contaminar, ya no van a estar los ingredientes tan puros como vienen, o tan puros como la eficiencia. Se pierde, o sea, diluimos estas concentraciones porque pues se contamina con saliva, entonces obviamente los resultados son menores. Entonces aislamos con nuestro dique de hule, nuestras grapas, que son los que abrazan el diente. De cuenta que este es el diente, viene la grapa, lo abraza, y todo alrededor tenemos hule para que no nos vaya a mojar con saliva ni nada. Entonces ya, abro mi cámara pulpar, veo que todo se vea súper bien, que tenga yo visión completa de mi campo operatorio,
lavo súper bien con solución fisiológica. Recuerden que la solución fisiológica también es un componente que ya viene estéril, o sea que es muy puro. Entonces, bueno, lavamos bien con solución fisiológica y aquí obviamente nos vamos a dar cuenta, en esta radiografía, en este caso que traemos, pues obviamente es un diente que está necrótico. Entonces es muy típico que cuando hacemos nuestra apertura pues tiene un olor desagradable porque adentro ya hay puras bacterias. Entonces vamos a lavar súper bien con solución fisiológica, bastante tiempo después de estar lavando. Ahora sí, ya para esto el asistente tiene que estar mezclando el cloranfenicol, tetraciclina y óxido de zinc. Me pasa, lo ponemos como que su base en contacto directamente con nuestro suelo de la cámara pulpar, con nuestra entrada de nuestros conductos radiculares, ponemos nuestra base, puede ser de 1 a 2 milímetros de espesor. Después de este 1 o 2 milímetros de espesor, sobre esto nuestro IRM. Yo he visto mejores resultados con el IRM y me gusta, la literatura lo describe con IRM, pero sin problema le podemos poner un ionómero de vidrio, sobre todo porque ofrece un poquito más de resistencia. Yo cuando lo dejo con ionómero de vidrio es cuando veo que es un paciente como de que ya le quité el dolor y ya no va a volver, o sea, como que la mamá se confía. O que es de fuera, que a lo mejor va a irse, no sé, de un municipio, no precisamente de aquí de la ciudad de Durango, y se va a tener que ir el paciente, entonces como que da desconfianza, porque el IRM tiende como a, digamos, a desmoronarse, digamos, a irse erosionando, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, pues bueno, hay que seleccionar nuestro caso. Ya, le ponemos su ionómero de vidrio, punto. Y entonces ya, yo le digo a la mamá, va a ver usted que poco a poco, porque obviamente en cuanto entre en contacto, no se le va a quitar el absceso así de chum. Obviamente es como cualquier medicamento que necesita, vamos a ver resultados o vamos a ver que este absceso se empieza a quitar como al tercer día más o menos. Ya para el tercer día mi paciente no tiene que tener absceso. Y yo le digo a la señora, cualquier cosa, pues me marca, ¿no? Entonces ya, normalmente lo cito como a las 2 semanas y a las 2 semanas colocamos su corona. ¿Por qué a las 2 semanas? Porque es un tiempo ideal para que a mí me dé, para yo saber si ya puedo, la corona me representa a mí un sellado ya, o sea, ya de aquí a que este diente se caiga. Me representa que yo ya tengo la seguridad que internamente ese diente ya no le va a pasar nada. Qué bueno que lo comentas, porque mira, una de las preguntas más frecuentes, tenemos también un programa que dedicamos a puras coronas, de coronas de todo tipo, de metal, de circonia, de celuloide, en odontopediatría. Y una de las preguntas más frecuentes en el canal de YouTube es si se necesita después de una pulpotomía o una pulpectomía por fuerza colocar una corona. Y porque hay muchas dudas al respecto. Sí, doctor, porque precisamente lo que estamos platicando. O sea, quedan las paredes tan débiles después de una caries tan grande, que si yo nada más dejo con mis recubrimientos internos, pues obviamente estas paredes están súper delgaditas. Entonces mi paciente pues va a seguir comiendo normal, entonces puede fracturar todo ese pedazo de diente sano que quedó. Es por eso que es bien importante sellarla con una corona. Entonces, una vez que yo lo sello con esa corona, es porque mi paciente ya va a estar todo bien, porque yo tengo la seguridad de que internamente mi medicamento está funcionando. Que afortunadamente en mis 5 años y medio que tengo de que salí de la especialidad en Zacatecas, nunca he tenido que reinstrumentar, o sea, nunca he tenido que quitar el CTZ e instrumentar. Jamás. No significa que no lo haga, no significa que en mi consultorio no se haga una pulpectomía, significa que selecciono mis casos. No todas las batallas valen la pena lucharlas, señora. Si mi paciente tiene un absceso súper grande, pues no me voy a arriesgar. Entonces, mejor instrumento. Hay que seleccionar nuestros casos y saber qué batallas. Sí, uno sabe cuándo sí aplica y cuándo no. Y entonces, cuando crees que es suficiente, utilizas la técnica y dices, es suficiente con esta pasta antibiótica. Y cuando requiere de la instrumentación, pues bueno, aunque el niño llore y patalee, pues a lo mejor pues ya pasas a otra técnica, a lo mejor a la técnica de sedación consciente con óxido nitroso. Que la pueden ver en el canal del doctor. Pues muy bien, te voy a traer más seguido para que me hagas publicidad. Me gustaría que vieran la foto que sigue, donde es el mismo paciente antes y después. 2 semanas después, doctor. 2 semanas, ya explicaste que son 2 semanas después, donde te gusta citar al paciente para la colocación de la corona. En algunos casos, doctor. Ajá. Hay otros casos que ahí mismo la ponemos. Muy bien. O sea, por ejemplo, si yo no veo absceso en mi paciente, perdón, ahí mismo pongo mi corona. O sea, cuando mi diagnóstico solamente es pulpitis irreversible, o a lo mejor una necrosis pulpar, pero que no me ha generado un absceso periapical, sin problema ese mismo día coloco mi corona y está muy padre porque no tenemos que anestesiar al niño 2 veces. O sea, en 2 citas. Siempre mi objetivo, de veras, es el menor trauma que yo le pueda generar al niño. Porque si para mí, que soy dentista, ir al dentista digo, ay, caray, o sea, no es como ir al parque. O sea, honestamente, doctor.
Para un niño menos, o sea, le echamos ganas, 20,000 técnicas hacemos, decimos, pero para mí mi objetivo es el menor trauma posible, bienvenido. Así es. Y bueno, aquí ya vemos cómo remitió o desapareció el absceso, ya no existe, y básicamente ustedes vean la fotografía, se puede ver con claridad que es precisamente la misma muelita, ¿verdad? Es un antes y un después, es un comparativo. Sí, e incluso radiográficamente, si pudiéramos, si tenemos tiempo de regresar a la anterior foto. Sí, sí. Si se fijan, en la última radiografía, esta es una cita control de ya con la corona a las 2 semanas, y fíjense cómo ya en la parte de la furca, por ejemplo, doctor, si alcanzamos a ver que es donde se juntan las dos raíces, señora, en esa parte ya no se ve esa zona tan oscura, ya no hay absceso ahí, o sea que el medicamento, y si se fijan, no está instrumentado el conducto, o sea, no llegamos hasta abajo. Entonces es muy cómodo porque es muy práctico, es muy rápido, el paciente, la mamá y el dentista lo agradecemos, doctor. Sí, definitivamente. Sí, y a eso súmenle el orgullo que, o sea, decir un mexicano está a nivel mundial. Claro que sí, y entonces hay que impulsar además, pues, y no nada más los mexicanos, los latinos, porque quiero que sepas que aquí en nuestro canal nos ven mucha gente de Ecuador, de Brasil, de Perú, de Colombia, de España, y en Estados Unidos nos ven en inglés, en Arabia, nos ven en francés, en alemán, en italiano, en japonés. Está traducido a 15 idiomas nuestros videos. Entonces, bueno, ¿te gustaría hacer alguna, no sé, alguna indicación, algo para remarcar la importancia de saber utilizar este tipo de producto? A mis compañeros dentistas que se animen, obviamente informado, que hay que descargar artículos entre más cercanos mejor, y a los pacientes que es algo que obviamente tiene sus indicaciones, no hace magia. O sea, obviamente para llegar a esto es porque hubo una lesión en el diente, es porque hubo un dolor, es porque mi paciente a lo mejor ya tiene 1 o 2 noches que no ha dormido bien, que no puede comer bien, entonces obviamente va a llegar al consultorio con estrés. Nosotros intentamos hacer la cita más llevadera, pero no es magia, señora. Cuídele mucho los dientes a su niño, y el mejor momento para llevarlo al dentista o al odontopediatra es cuando no le duele nada. Eso es verdad. Ese es el mejor momento, porque es mejor siempre, de todas maneras, si tiene miedo o algo, es más fácil cuando es algo que no le duele, a cuando ya tiene que no duerme, que no come, que siempre, doctor. Muy bien. Pues bueno, ya vieron ustedes cuáles son los consejos de la doctora. Vamos nosotros entonces a ver las posibilidades que tiene este producto. Y les aconsejo que nos sigan en nuestro canal de Clínica de Ortodoncia Avanzada. Vean nuestros programas aquí en TVUG. Hasta la próxima.